Sean bienvenidos todos de nuevo los presentes que nos acompañan a el quinto Congreso Internacional y sexto Simposio Nacional sobre la prevención del suicidio y promoción de la salud mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. Alumnos, docentes, promotores de la salud mental y participantes en general, a cada una de las instituciones responsables de organizar este evento. Y de igual forma, saludamos con mucho gusto a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de sentido. Víctor Frank. A continuación, es un gusto poder presentar al maestro Jean-Pierre Montalbán Lozada. El maestro es reconocido por ser psicólogo egresado de la Universidad César Vallejo de Perú. Tiene una maestría con menciones a psicología clínica y de la salud. Es psicoterapeuta cognitivo-conductual por la International Society of Applied Psychology. Es experto en terapias contextuales de tercera generación por la Universidad de Almería y cuenta con una especialización en modificación de conducta y dificultades de aprendizaje por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez. Por lo anterior mencionado y su amplia experiencia que le precede, es un gusto recibirle en este congreso con el webinar Programa Conductual Contextual para el Fortalecimiento de Habilidades Sociales. Maestro Jan, el espacio es suyo. Ok, muy bien. Saludos desde Perú. En primer lugar, agradecer por la oportunidad. Eh, Siempre es grato al menos compartir, ¿no? Algunos datos, ¿no? Información importante, estudios, ¿no? La parte de la investigación científica, al menos es importante compartirla, ¿no? Aunque tenga algunos en cuanto a las limitaciones, ¿no? Acceso, ¿no? Publicación, ¿no? De al menos estudios, es un tanto complicado, ¿no? Pero bueno, al final es gratificante saber y conocer que hay personas, hay organizaciones, universidades, ¿no? Como eventos que pueden permitirte al menos compartir, ¿no? Y eso es bastante gratificante para llegar a las personas, para que al menos conozcan este tipo de procesos, ¿no? De investigaciones. Lo que voy a presentarles el día de hoy es una investigación que realicé con un grupo de estudiantes aquí en Perú, donde junto con apartados teóricos, junto con diversas fuentes, ¿no? De información y también el acceso, ¿no? Que yo tuve a poder ingresar, ¿no? Acceder, valga la redundancia, a este contexto, ¿no? De estudiantes. Siempre el agradecimiento a las instituciones que te permiten llegar. Entonces, voy a compartirles el día de hoy un programa de intervención que ejecuté con este grupo de estudiantes para determinar, ¿no? Si es que había eficacia o no en el fortalecimiento de habilidades sociales. Recuerden que esta variable, este constructo de habilidades sociales, es un tema bastante, bueno, que hasta el momento se sigue estudiando en pregrado, también en posgrado. Incluso autores bastante reconocidos han realizado programas, han realizado investigaciones manuales. Vicente Caballo es uno de los mayores influyentes dentro de las investigaciones relacionadas con este constructo, esta variable. Y viéndolo desde ese campo, también Vicente realizó una investigación, incluso hay manuales publicados de un programa, ¿no? Con enfoque también conductual, un enfoque contextual para fortalecer, ¿no? Habilidades sociales. Entonces, yo también he tomado, bueno, tanto de información, ¿no? De su trabajo, estoy al tanto de todo lo que viene realizando y esto me ha ayudado de una u otra forma también poder fortalecer este programa. Pero antes también es importante compartirles breve bagaje histórico, temporal, ¿no? O la parte
que sustenta teóricamente hablando el programa, ¿no? Ustedes saben que todo constructo debe sustentarse teóricamente, ¿no? Toda variable debe estar sustentada teóricamente y contar con una variabilidad, ¿no? De teorías, ¿no? De definiciones para poder entender, no es simplemente decir, bueno, a ver, voy a estudiar tal cosa o tal variable o tal situación sin antes no ir a conocer, ¿no? Cuál es el bagaje teórico, ¿no? Y es importante para las personas que están aquí acompañándonos que puedan conocer otro tipo de instrumentos, otro tipo de intervenciones, no de las que estamos quizá acostumbrados, porque al menos la psicología nos invita a ir buscando nuevas fuentes de información que, claro, que respondan a un nivel de evidencia adecuado, porque dentro de la psicología encontramos al menos intervenciones que no cumplen con ciertos criterios, ¿no? de evidencia y eso genera diversos problemas, al menos en la población, en las personas que buscan siempre una ayuda, ¿no? Entonces, lo ideal sería proponer, al menos en nuestras intervenciones, o que ustedes conozcan algunas fuentes de intervención que puedan y que estén seguros realmente porque la investigación lo dice o porque las fuentes de experimentación lo indican, que ha tenido un impacto positivo en tal situación, en tal sujeto, en tal población, etcétera. ¿No? Entonces, lo ideal es contar con eso, al menos en nuestras intervenciones, como lo manda la psicología, porque la psicología es una ciencia, ya nos dicen diversos autores que forman parte de las ciencias fácticas y dentro de las ciencias sociales. Entonces debemos hacer valer ello, debemos hacer valer al menos en la práctica, porque dentro de la psicología existe una psicología que es básica, una psicología de laboratorio, ¿no? Que quizá hay algunos investigadores, personas, psicólogos, ¿no? que se encargan netamente de eso, de la investigación. ¿No? Y todo lo que hacemos nosotros en consulta, ¿no? Con nuestros pacientes, bueno, clientes, usuarios en este caso, es, lo hemos tomado de las personas que han investigado, ¿no? Por ejemplo, estos manuales que utilizamos, la intervención, modificación de conducta, las terapias y todo ello que proponemos en la intervención no es algo que nosotros hayamos propuesto, creado, ¿no? Es fruto de un proceso de investigación. Y necesariamente sus fuentes de información, estas fuentes de investigación han pasado por todo un proceso riguroso antes de publicarse, ¿no? Entonces ahí tenemos a nuestros antecesores con todos estos procesos experimentales que realizaron, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es importante al final de cuentas, ¿no? De llegar a esta conclusión de que las intervenciones basadas en evidencia, las intervenciones que cuentan con al menos procesos rigurosos, ¿no? de investigación, son las que cuentan o con frutos, ¿no? positivos, dan frutos al final. Y eso es beneficioso para el psicólogo, o para cualquier profesional, ojo, indudablemente ayudar, apoyar a las personas y sabemos que a través de lo que yo estoy haciendo va a generar cambios positivos, entonces ya es algo gratificante. Pero si tú no sabes lo que estás impartiendo dentro de consulta, y más aún llegas y dices, bueno, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Y no has tomado el tiempo de investigar, de saber de dónde salió esto y qué técnica que voy a aplicar, ¿no? Y cuál va a ser mi proceso terapéutico el día de hoy, ¿no? Todo tiene que estar enraizado, todo tiene que tener una organización al menos, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas que es importante al menos tomar en cuenta, ¿no? Para evitar cierto tipo de dificultades al momento de la intervención. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué estoy hablando de ello? Porque todo este programa, ¿no? Que se diseñó, al menos, y ustedes están observando el título, ¿no? Un programa conductual contextual. ¿Por qué? Porque dentro de este contexto se han integrado al menos bases teóricas
de la teoría conductual y también de el enfoque o las teorías contextuales, o bien llamadas hoy en día terapias de tercera generación, ¿no? Que todo surge de una teoría como tal, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, eso es, hay que dejarlo claro, ¿no? Con respecto a estos, de dónde parte esto, ¿no? Hay una raíz, por supuesto. Y vamos a buscar el principio activo, ¿no? Aquí llamamos terapias de tercera generación. Vamos a explicar brevemente esto para no ahondar mucho en el tema, pero es importante, como les decía, buscar el principio activo. Algo que yo voy a incluir dentro de mi proceso terapéutico debe ser explicado parsimoniosamente, de manera parsimoniosa, ¿no? Sin tanta complicación, pero llegar a al usuario, a las personas, eh, de una explicación sólida, pero no tan compleja, ¿no? Y a veces escuchamos y decimos, "No, el día de hoy vamos a presentar la terapia tal y tal y tal y tal". Y que a veces decimos, no, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto, lo otro, ¿no? Entonces, cuando buscamos el principio, algo que sustente todo ello, pues nos damos con la sorpresa de que evidentemente no existe algo que sustente ello. Entonces, una característica de la psicología es la parsimonia, ¿no? Debemos explicar claramente, ¿no? Algo, un fenómeno, pero sin caer tampoco en la falacia, sin caer pues en la mentira en cierto modo, ¿no? Entonces, hay una serie de terapias de conducta que empiezan, ¿no? Desde la década de 1990, ¿no? Varias terapias de conducta, pero esto debemos de iniciarlo desde las terapias de primera generación, ¿no? De la década de 1950. Ojo que estas terapias de tercera generación hasta el momento tienen diversas investigaciones, ¿ok? Que cumplen al menos con criterios bastante rigurosos. Encontramos las terapias de aceptación y compromiso, analítica funcional, terapia dialéctico conductual, terapia de activación conductual, que si buscamos al menos fuentes de experimentación, fuentes de artículos indexados, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de estas terapias han tenido un impacto bastante importante, ¿no? En diversos problemas específicos para cada terapia. Ojo, pero esto que recién se está dando, ¿ok? Al menos que por ahí escucho ya, ¿no? Algunos colegas hablar de esto, observo en las redes sociales también, pero esto no es de ahora, ojo. Estas terapias no es que recién han venido o se han creado, se han manifestado, ¿no? Esto ya viene desde hace ya algunos años. Pero hay algunos que critican esto, ¿no? Es un tema de marketing, es un tema de proponer nuevas cosas dentro de la psicología, pero no. Tenemos siempre que buscar un principio, tenemos que buscar algún sustento de ello. Y como les repito, estas terapias, al menos las personas que investigan sobre ello, tienen diversos artículos publicados. Ustedes busquen en las bases de datos Scopus, Web of Science, ¿no? Schoolhouse, diversos artículos que se han publicado en torno a la eficacia de estas terapias. Entonces, no es algo que sea pues novedoso y que no cumple con un criterio de eficacia, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. En la primera y segunda generación, habían dos, o sea, existían dos características que ya las toma también las terapias de tercera generación, ¿no? Que es la parte del enfoque contextual y la evaluación de la eficacia, ¿no? Entonces, la mayoría de terapias se enfocaban más que todo a ello, ¿no? A determinar un impacto de la aplicación de tal terapia, ¿no? En algún problema psicológico, ¿no? Y el enfoque contextual. Sabemos que la mayoría de problemas psicológicos se dan o se comienzan a repercutir cuando tenemos este contacto con el contexto, ¿no? Con otra persona, con algún evento, con alguna situación. Entonces, hay un enfoque netamente contextual en la mayoría de problemas psicológicos, ya sea ansiedad, depresión, etc. Entonces, como que
específico, genera ciertos cambios, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo que especificar. Y hay otros que explican la conducta y todo ello de diversas formas, pero no vamos a ahondar al respecto en relación a la definición de la conducta humana. ¿Bien? Y en la década de 1970 quizá han escuchado, ¿no? Hablar de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Si bien aparece primero la terapia de conducta con estos enfoques, posteriormente algunos autores indican que este modelo solamente se encargaba, ¿no? De poder estudiar al ser humano como una parte, la parte externa, ¿no? La parte conductual, por el propio nombre, ¿no? Pero los propios autores, ¿no? De este enfoque, hablo de Skinner, de Pavlov, de Watson, de Sondheim, y al menos Skinner indica dentro de sus artículos de que él no niega algunos eventos que podamos, entre comillas, tenerlos internamente, ¿no? Como la parte emocional, la parte sentimental, porque, a ver, alguien aquí no ha sentido algo en algún momento, no se ha enamorado, eh, no quiere, no odia, no tiene cólera, todos aquí hemos tenido estas emociones, estos sentimientos, y las tenemos a menudo, ¿no? La mayoría de personas indicaban, ¿no? Que al menos en las terapias de conducta hacíamos caso omiso a ello, ¿no? No evaluábamos el nivel, o bueno, no se basa en esta interacción de estímulo-respuesta, sino también hay un organismo que siente, que piensa, ¿no? Y aparece este modelo del ABC, ¿no? Este B que vendría a ser la parte interna, la parte del ser humano con sentimientos, ¿no? Con pensamientos. Pero bueno, a partir de ello, hemos venido trabajando y se sigue trabajando las terapias cognitivo-conductuales que han tenido bastante impacto. Ojo, y hay muchas investigaciones que hablan acerca de la eficacia de esta terapia, ¿no? Esta terapia cognitivo-conductual. Incluso hay investigaciones actuales sobre estos enfoques, bueno, este enfoque cognitivo-conductual, para diversos problemas, incluso para trabajo con niños, ¿no? O sea, fobias, ¿no? Hay manuales, ¿no? De terapia de tercera generación que exponen demasiado bien, diría, el trabajo hacia algún problema psicológico. Pero ahí viene el problema y la crítica a esta terapia de cognitivo-conductual. Porque la mayoría de terapeutas, de psicólogos, me incluyo que en algún momento lo realicé, cometíamos este gravísimo error de trabajar con un enfoque eh, netamente basado indicamos, ¿no? Que un problema de ansiedad, ¿no? Imaginemos que alguna persona en algún momento ha tenido un episodio depresivo, un episodio de conductas de ansiógenos ante un evento X determinado. Y estamos en una sala y alguien indica, ¿saben qué? Según este manual, esta técnica les va a ayudar a todos. Tendría que ayudar porque según esta investigación de la terapia cognitivo-conductual ha indicado eficacia. Y ahí caemos y partimos en este círculo vicioso, ¿no? De creer, ¿no? Que un manual puede solucionar el problema de todos. Y creo que la mayoría al menos hemos cometido, bueno, los que somos psicólogos o profesionales. Y si no, bienvenido sea. Eh, pero te hablo desde la parte personal. Yo en algún momento he pensado que todas estas técnicas de una u otra forma tendrían que ayudar a la persona con problemas específicos. Y es que los manuales nos dan ello. Incluso hay un manual de Barlot, hay un manual de Fernández Ballesteros, si no me equivoco, como que la doctora habla especifica muy bien estos problemas psicológicos y en qué momento realizar alguna intervención. Pero otros manuales especifican las técnicas para un problema psicológico específico, ¿no? Y ojo, esto no está mal, ¿ok? Eso está perfecto. Que expliquen cómo ha sido el proceso de intervención, cómo que esta técnica ha tenido un impacto, ¿no? Por ejemplo, Joseph Wolpe, que investigó hace algunos años
sobre la desensibilización sistemática para el trabajo con ansiedad. Y eso se ha seguido estudiando, ¿no? Y ahora se han propuesto otras técnicas a partir de ese proceso de sensibilización sistemática para la ansiedad, ¿no? La exposición prolongada, ¿no? La exposición imaginativa, etcétera. Entonces, cometemos, ¿no? ese error de asumir que si esta persona o este manual indica que una técnica puede solucionar un problema psicológico, asumimos que esto también podemos llevarlo al campo clínico, al campo aplicado, y que a todas las personas puede funcionarles. Pero a partir de eso aparecen ya estas terapias de tercera generación, ¿no? Donde volvemos nuevamente a la perspectiva contextual, porque las terapias cognitivo-conductuales habían dejado de lado eso, la parte contextual, incluyendo, indicando que la persona pues tiene problemas netamente a nivel cognitivo, ¿no? Estas ideas irracionales, tienes que cambiar, tienes que buscar otros pensamientos, ¿no? Pensamientos alternativos para que no te sientas tan mal. Imagínense, eso es muy complicado al menos, ¿no? Indicarle a la persona que no debe de pensar de esa manera, sino de otra manera, es muy complicado. Claro que hay ciertas formas de poder realizarlo, ¿no? Es como que le digas a alguien, oye, deja de pensar en eso. Y es totalmente incómodo, complicado que alguien te diga eso si sabes que tú estás pasando por una situación muy complicada. Eh, y claro, eso no le decías, pues, ¿no? Al usuario, ¿no? Pues, trabajabas de otro modo, pero prácticamente llegabas a esa conclusión, ¿no? De cambiar, porque se hablaba de cambiar, ¿no? Pensamientos o modificar en cierto modo pensamientos racionales, ¿no? Ideas irracionales por otros más adaptativos, ¿no? Pero volvemos y estas críticas hacen que surjan, ¿no? Estas terapias de tercera generación y volvemos a una innovación, más que volver a la perspectiva contextual, pero vamos a darle una innovación psicológica, ¿no? ¿Quién propone todo esto? Bueno, Stephen Hayes, en el 2004, en una revista de Behavior Therapy, propone estas terapias de aceptación y compromiso. ¿Por qué? Identificar una nueva ola, ¿no? Porque se estaban haciendo las cosas un poco mal, porque habían críticas y siguen existiendo críticas, porque habíamos caído en un modelo, un modelo médico, ¿no? De decir, oye, tienes esto, entonces esta técnica te va a ayudar. Es como que si vas al doctor, ¿no? Entonces, tienes dolor de cabeza, ok, vamos a tómate esta pastilla para que te calme el dolor. O incluso sin ir al doctor, sabes que un dolor de cabeza se puede aliviar con tal medicamento porque ya sabes, ¿no? Has escuchado, has ido al doctor, ¿no? Y todo ello. Entonces prácticamente habíamos caído en esto, ¿no? De qué tal problema psicológico podríamos solucionarlo con alguna técnica o algo natural. Pero ese no era el problema, de asumir que todo un contexto que padecía de un problema psicológico podría ser solucionado ese problema con alguna técnica de un manual que se podría haber revisado, ¿no? Entonces, por supuesto que eso no seguía lo correcto. Un modelo, como indica Marino Pérez, nos trabajábamos con un modelo ideográfico, ¿no? Si no me equivoco, y volver a un modelo nomotético donde asumir que la persona es una persona con muchas experiencias diferentes. Yo no conozco quizá las personas que están aquí conectadas. Personalmente no sé cuáles son su grupo de amigos, cuáles son los problemas que están atravesando, eh, eh, contexto, familia, trabajo, no lo sé, desconozco. Y es que tampoco eh, tendrían que saber de cosas mías, ¿no? Pero que estos contextos nos han hecho al menos conocernos, ¿no? Virtualmente, de esta manera, es algo homogéneo a lo que llegamos. Pero otras cuestiones no lo sé, desconozco. Entonces, imaginemos que todos, o al menos un 10% ha sido diagnosticado con algún problema, ¿no? De psicológico. Me incluyo. Asumir, ¿no? Que tal técnica incluida en un manual puede solucionar el problema de todos.
es incurrir en un fenómeno, un problema, ¿no? Entonces, esa era la situación, ¿no? Bueno, y sigue siendo una situación problemática. Entonces, bueno, aquí estoy compartiendo, ¿no? Porque siempre es bueno hablar desde la evidencia, algunas artículos que se han publicado sobre las terapias de tercera generación o terapia de conducta de tercera generación también llamada, porque saben que vuelve de las raíces se está tomando todo ello. Y bueno, también ustedes pueden revisar en todo caso si es que no han escuchado o si es que han escuchado o al menos se incluyen dentro de sus procesos terapéuticos una, un espacio para criticar otros modelos, ¿no? Sí han ofrecido, ojo, sí ofrecen buenas alternativas, pero ojo, sin llegar a lo que yo estoy comentando, ¿no? El contexto socioverbal señala, lo normal es la salud, ¿no? Lo anormal es lo alterado, dañado de la enfermedad. Es lo que se escucha, al menos en este contexto, que nos dice, oye, tienes un problema, tú estás mal, ¿no? Debes ir al psicólogo, ¿no? O tienes un problema a nivel físico, te duele algo, oye, pero tienes que ir al médico, eso puede ser algo grave, ¿no? Entonces, la psicología se ha vuelto algo así, ¿no? Como que no está bien sentir dolor, o no está bien tener cólera, ¿no? No está bien estar mal, entre comillas, ¿no? Porque el contexto, ¿no? Lo ve como algo anormal, algo que está alterado, ¿no? Y el resultado es decir, ¿sabes qué? Tienes que ir al psicólogo, tienes que hacerte ver, ¿no? Eso no está bien, no está bien que estés llorando así, no está bien, ¿no? Tienes que reírte, tienes que... Entonces, como que el sufrimiento humano, más allá del dolor, es anormal, ¿no? Y hay que modificarlo, hay que eliminarlo. Oye, no está bien que pienses así, tienes que pensar de manera diferente. Y nos dicen a veces la terapia cognitivo-conductual, tenemos que eliminar esto, o cambiarlo. Entonces, porque les estaba hablando, ¿no? De que hemos vuelto, ¿no? Un modelo médico, al menos la psicología, un modelo médico del problema psicológico. Entonces, teología, tienes un bagaje de síntomas, ¿no? De síndrome, y ¿sabes qué? Tengo que tratarte, ¿no? Hay un tratamiento para esto, específicamente para lo que estás pasando. Entonces, hablamos de una teología, de un problema, de un constructo, un problema psicológico, ansiedad, ¿no? Depresión. Entonces tienes esa sintomatología y sabes que vamos a tratar. Pero bueno, ese es un tema que tenemos que irlo solucionando, ¿no? El dilema del sufrimiento humano. Vamos a leer esta parte que es importante que la tengamos a veces en cuenta, ¿no? Un perro con temperatura adecuada, agua, comida, estimulación y buena salud estaría contento. ¿Quién no estaría contento, no? Si esto faltara, lo notarían, ¿no? También las personas en situaciones de carencia de los elementos básicos tienden a tener intensas dificultades, ¿no? Pero muchos seres humanos tenemos todo lo que necesitamos y aún así nos sentimos desgraciados. Pues, parece que nos faltaron muchas cosas. Cada día personas que lo tienen todo cogen un arma y se quitan la vida. Índices de suicidio han incrementado, ¿no? Ojo que esto antes de pandemia era también no, preocupante. Bueno, luego de la pandemia se han hecho muchas más investigaciones con algunos problemas netamente, entre comillas, graves, ¿no? Abren el cajón de su escritorio y tienen una botella de alcohol, problemas relacionados al consumo de drogas. Se han hecho muchas investigaciones post pandemia. Los seres humanos como especie son criaturas que sufren. Hay un elefante en el salón y nadie lo menciona. ¿Cómo pueden entender esta parte, no? Eh, bien, de una u otra forma, sabemos al menos que como seres humanos hay un contexto, como les estaba mencionando, propiamente dicho, personal, propio. Eh, Sufrimiento, creo que todos en algún momento hemos tenido alguna dolencia, malestar. Pensamos cosas complicadas, ¿no? Del trabajo, ¿no? De nuestros hijos, de nuestra esposa, de las personas de trabajo que hablan mal de nosotros. Y tenemos un elefante, ¿no? Un elefante grande, como una mochila. Pero ojo, nadie sabe ello.
solamente lo sé yo, lo sé mi familia, pero en el trabajo nadie sabe que yo tengo problemas. Es un ejemplo. O al revés, ¿no? En casa nadie sabe que lo que yo estoy pasando, ni siquiera mis hijos, porque yo, si hablo con esto con mi familia, ¿qué van a pensar de mí, ¿no? Y a veces recurrimos a otras formas de afrontar esa situación, que no son las adecuadas. Entonces es un dilema esto del sufrimiento humano. Entonces, ¿qué proponen estas terapias de aceptación y compromiso, bueno, terapias contextuales? Y estoy hablando específicamente de la terapia de aceptación y compromiso porque parte del programa que yo estoy proponiendo incluyen técnicas derivadas de la terapia de aceptación y compromiso. Y volviendo a este tema, ¿no? Hay una rigidez psicológica, somos muy rígidos, al menos personalmente, para actuar frente a algo, ¿no? Y mayormente se puede graficar a través de lo que se conoce como el hexaflex dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Y fusionamos cognitivamente nuestros pensamientos, evitamos a menudo las personas que padecen de algún problema psicológico, ya sea depresión, ansiedad, ¿no? Tratan de evitar estar en contacto con algo que les causa daño. Si alguien tiene algún problema de ansiedad hacia una fobia, hacia algún estímulo, alguna situación, lo primero que va a hacer es evitar estar en contacto con él. ¿Qué hacen los niños cuando no quieren ir al colegio y saben que la profesora pues tiene una voz fuerte, quizá por ahí hay algunas situaciones complicadas? Entonces lo que va a hacer es evitar porque ya hay una experiencia no tan grata, ¿no? En ese contexto. Entonces, mientras más aplicamos este fenómeno de evitar, ¿no? Evitar de manera experiencial, pues más compleja va a ser la situación, ¿no? Y volvemos y caemos a esto que se conoce como rigidez psicológica. Hay un apego hacia algunas cuestiones personales, por ejemplo, de familia, ¿no? Los temas de los estereotipos, ¿no? Yo soy así, yo no debería de cambiar. ¿Y por qué tendría que cambiar por la gente, ¿no? Falta de claridad de valores, ¿no? Tú puedes considerarte la peor persona, pero hay gente que dice, oye, pero es muy trabajador, ¿no? Pero tú no lo ves, oye, pero sabe cómo hablar con las personas, es muy cariñoso, es muy comunicativo. Ojo, pero alguien te pregunta cuáles son tus valores y dices, no sé, yo siento que soy una mala persona, que le hago daño a todo el mundo. Y hay una falta de esa claridad de reconocer personalmente lo bueno que estoy haciendo. Bien, predominio del pasado, el futuro, ¿no? Autoconcepto limitado, inacción, impulsividad, persistencia inactiva, son algunas de las cuestiones, al menos dentro de este Exafles, con modelo de psicopatología, lo que nos llevan a caer en un fenómeno, o al menos reforzar, ¿no? Estas conductas de algún problema que estemos en este caso padeciendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Ser flexibles emocionalmente y alguien que me decía, oye, tú me hablas de una rigidez y de la rigidez vas a pasar a ser flexible. No se puede hacer eso. Pues claro que sí se puede. Claro que no le vas a decir a una persona, oye, deja de pensar en el pasado y enfócate en el presente, ¿no? Es algo muy complejo de decir, tienes que aceptar las cosas como son, ¿no? Evita llorar, evita esto, no. En la flexibilidad o la flexibilidad psicológica, ¿no? No invita a decirle a la persona que deje de hacer cosas, invita a proponerle, ¿no? Hacer cosas nuevas, ¿no? Y que al menos lo que está sintiendo, lo que está padeciendo, que quede con él y para él. Es algo propio, es algo que él está experimentando. Entonces, este Exaflex parte de una flexibilidad, o sea, mantener una flexibilidad netamente psicológica, ¿no? Basándonos en la aceptación de lo que estamos pasando en ese momento, ¿no? Que como les digo, resulta de manera verbal algo fácil, algo sencillo, ¿no? ¿Cómo puedo decirle a una persona que acepte que su familiar falleció, que acepte que
su mascota se extravió, que algo muy fuerte está pasando. La aceptación no implica dejar las cosas como están, la aceptación implica decir, bueno, esto ha pasado, pero ¿qué estoy haciendo para mejorar personalmente? ¿No? ¿Qué estoy haciendo en este momento para decir, bueno, ya, está bien, pasó lo que tenía que pasar, pero me estoy alejando de mis cosas personales, ¿no? Y centrarnos en un momento, en este momento, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para mejorar? Y lo que hacemos, al menos en consulta, es volver y retomar a la persona que pueda hacer ver con claridad que no necesariamente hay cosas malas que sucedan, ¿no? Y al menos en estas cuestiones y recomendaciones también para los psicólogos, al menos para los que pueden aplicar todo este tipo de técnicas. eh, Hay actividades como son las metáforas, funcionan bastante bien y hacer ver con claridad a los usuarios, ¿no? Que con las palabras quizás no lo notamos, ¿no? Y a veces en consulta voy pensando y digo, a ver, vamos a proponer una metáfora. Y de las propias cosas de la persona, del usuario, del cliente, surgen metáforas. Que quizás yo diciéndole, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que centrarte en lo que pasa en este momento. Quizás no lo pueden entender, ¿no? De manera verbal. Entonces lo que se puede también trabajar o mencionar es a través de metáforas. Hay una metáfora del autobús que me parece bastante interesante y que a veces la suelo aplicar mucho, ¿no? Que la persona está conduciendo, ¿no? Sale la persona conduciendo y hay gente atrás que le grita y le dice, oye, eres un mal conductor, esto, lo otro, oye, esto, pero la persona conduce de lo más normal, de lo más tranquila. Y esto hace ilusión de que van a haber personas o van a haber pensamientos que en algún modo van a salir a flote y te van a hacer sentir la peor persona posible porque los tenemos a veces, pensamientos de alguna situación en particular que hemos pasado, ¿no? Y surgen, pero imaginemos que esos pensamientos, y aparece esta metáfora, que hacen que yo detenga mi autobús, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Estamos de una u otra forma haciendo lo que nuestros pensamientos nos indican o las personas nos indican que tengo que hacer. Pero perdiste, no fuiste claro y tu rumbo quedó en el vacío. A dónde te dirigías, a dónde vas, por esta inflexibilidad, por esta rigidez psicológica. Estamos fusionando cognitivamente nuestros pensamientos, pues evitamos alguna experiencia como tal, ¿eh? Entonces lo que hacemos es un compromiso personal y decir, bueno, estos pensamientos pueden estar acá y que va a haber cosas que me pueden pasar y que las situaciones pasaron. Yo no puedo decir, oye, deja de pensar en esto, oye, no pasó porque las cosas ya están. Lo que hago es direccionar a la persona a realizar acciones valiosas, a comprometerse con el cambio. Aceptar no es simplemente de negar y decir no va a pasar o no pasó esto, no, sino compromiso. La aceptación sin el compromiso no, o sea, para poder yo de una u otra forma buscar el cambio, ¿no? La aceptación y el compromiso tienen que estar presentes. Una persona comprometida al cambio, a poder tener claros sus valores, a decirle, Señor, padre de familia, no lo sé, yo soy un mal padre, ¿no? Yo he venido aquí porque yo sé que soy un mal padre, yo hago esto con mis hijos, con mi esposa. Imagínese, Señor, cuántas veces, ¿no? Su hijo le ha indicado, o le ha dicho, o le ha agradecido por algo. ¿Por qué cosas así? Ah, porque yo le ayudo con sus tareas. Entonces, no creo que sea un mal padre, como usted lo menciona. Pero ¿qué pasa? La persona llega muy rígida psicológicamente, ¿no? Dependiendo también de la gravedad, dependiendo del problema psicológico. Hay una rigidez
que no hace ver, no tiene en ese momento claro sus valores, no tiene claro al menos cómo actuar frente a alguna situación. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar que la persona acepte y que se comprometa al cambio, que sea flexible psicológicamente. Esto no es prácticamente por eso estas terapias critican a la terapia a otras terapias, bueno, en particular no se va a mencionar. Porque no le decimos al paciente, oye, ya pues, ¿no? Buscamos cosas alternativas, mira esto que cambia lo otro. Y está, tiene que estar aquí, no se va a cambiar. Decirle a una persona que deje de pensar. Es como decirle, pues, no sé, pasó esto, pero no lo tomas en cuenta, ¿no? Es complicado, ¿no? La mayoría de personas piensan todo el lapso del día. Entonces, no caemos en esto, no caemos en ser más flexibles, más rígidos, perdón, de lo que ya llega el paciente. Entonces, tratamos de ser lo más flexibles posibles, tratamos de indicarle al menos al paciente que hay cosas que sí están pasando, por supuesto, en este momento, pero tenemos que ver la realidad y comprometernos al cambio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso, no? La fusión cognitiva, la difusión, proceso saludable de fusionar esos pensamientos. Evitación experiencial, aceptación, o problema, pérdida del contacto flexible, contacto con el momento presente. Apego al yo, el yo como contexto. Falta de claridad de valores, clarificar los valores. Es importante la clarificación, falta, ¿no? No es que la persona no los tenga, sino es que hay un problema de clarificación, ¿no? Tenemos que buscar formas para poder clarificar estos valores, ¿no? Inacción, impulsividad, compromiso de actuar, ¿no? Es aceptar, comprometerse al cambio, ¿no? Comprometerse a actuar y por supuesto estar en un momento presente, un momento en el cual digas, sí, está bien, hay cosas que yo tengo que comprometerme a hacer. El compromiso es importante, al menos para esta terapia de aceptación y compromiso. Y bueno, con el programa que yo he elaborado, ¿no? Es un programa bastante interesante que lo voy a hablar bastante breve, ¿no? El programa, aquí está, es un programa de entrenamiento en habilidades sociales que incluye técnicas netamente de la terapia conductual y técnicas contextuales. Entonces, es un programa de 6 sesiones para yo verificar el índice de habilidades sociales. Apliqué este cuestionario, el EHS, donde evidentemente se eligió, ¿no? Aquí está el análisis de fiabilidad del instrumento, y a la hora de aplicar, ¿no? El programa a un grupo control, un grupo experimental, ambos grupos tenían ciertos índices, ¿no? de habilidades sociales, ¿no? Estaban con algunos déficits, ¿no? Entonces, post aplicación, se evidenció un cambio bastante gratificante, al menos, dentro de estos 30 estudiantes, no me recuerdo, 50, 30 estudiantes para la aplicación de este cuestionario. Se trabajó con un grupo control que no se le aplicó el programa y un grupo experimental. ¿Bien? Y bueno, al final nos hemos dado cuenta de que habían dos dimensiones de ese instrumento. Una era el decir no y la otra era interacciones positivas con el sexo opuesto. Entonces, investigando nos hemos dado cuenta, ¿por qué? ¿Por qué estas dos dimensiones la mayoría de chicos seguían puntuando bajo, seguían teniendo déficit, pero de manera general el programa tuvo éxito? Y cuando verificamos estas dimensiones nos dimos cuenta que a algunos chicos adolescentes les es bastante complicado decir no, y hay fundamentos teóricos sobre ello, ¿no? Entonces, y es por eso que vienen estos problemas a veces de incluirse a grupos, ¿no? Que tienen diversos problemas, ¿no? Incluirse también al tema del consumo de alcohol, de las drogas y todo ello, ¿no? Porque les dificulta.
Entonces, lo ideal, al menos nosotros tendremos que fortalecer técnicas para al menos mejorar esta parte de esta dimensión. Y las interacciones con el sexo opuesto también tuvieron un nivel bastante bajo, ¿no? Y bien, sí, es verdad, ¿no? De adolescentes a veces les cuesta interactuar a veces con las chicas, si son varones, si son mujeres con los chicos, porque, bueno, hay un intercambio a veces de ideas que no son quizás las adecuadas o por miedo, por temor. Lo ideal también es incluir al menos algunas técnicas para fortalecer esta dimensión. Pero a nivel general, sí, este programa tuvo bastante efecto, al menos, para estos estudiantes, ¿no? Que tenían dificultades en las habilidades sociales. Entonces les invito a que puedan al menos incluir, ¿no? Estas técnicas derivadas de las terapias conductuales, terapias de tercera generación, que, como ya les he mencionado anteriormente, tienen una eficacia bastante grande, ¿no? Y eso es lo que, al menos como terapeutas, como psicólogos, como profesionales de la salud en general, no solamente psicología, podríamos eh, aplicar, ¿no? Buscar fuentes de información, buscar papers, artículos que puedan sustentar y fundamentar ello. Ok, bueno, espero que haya sido de gran valor todo esto que he venido para comentarles. Y pues les agradezco una vez más por la invitación y bueno, dispuesto a resolver alguna duda, alguna pregunta que surja quizá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Debido al tiempo, no tendremos espacio de preguntas. Agradecemos su presencia y pasaremos con la entrega del reconocimiento virtual por su excelente participación. Fundación Prevea nace cuidando y pensando en tu salud y la Federación Mexicana de Auditores, Certificadores y Peritos en Salud, a través de la Universidad La Salle Nezahualcóyotl, otorgan la presente constancia al maestro Jean-Pierre Montalbán Lozada por su participación como ponente en el webinar Programa Conductual Contextual para el Afrontamiento de Habilidades Sociales, llevado a cabo en el Quinto Congreso Internacional y Sexto Simposio Nacional sobre la Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niñas, niños, adolescentes y grupos vulnerables. De nueva cuenta, maestro, muchas gracias por su participación e invitamos a los participantes a continuar con el programa a través de los siguientes enlaces. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.